Hola chicos, hoy vamos a hablar de un artículo muy interesante que me he encontrado en internet que habla sobre el descubrimiento del primer parto virgen de un cocodrilo. Este artículo nos describe cómo científicos han logrado documentar el primer caso de partenogénesis en un cocodrilo. Y claro, todos nos preguntamos, ¿qué es la partenogénesis? Pues es un fenómeno que se da en la reproducción de ciertos animales, de ciertas especies de animales, en donde los huevos no fertilizados pueden dar origen a descendencia. Este fenómeno evidentemente se da en especies en donde la reproducción es a través de huevos. Y cuando hablamos de huevos no fertilizados, pues es cuando la hembra pone huevos, pero no ha pasado por un proceso de fertilización por parte de un macho. En otras palabras, es cuando la mamá cocodrilo tiene hijos cocodrilitos, pero en ningún momento ha estado con el papá cocodrilo. Este caso específico se da en Costa Rica, con un cocodrilo hembra cuyo nombre es Coquita. Lo interesante es que este cocodrilo hembra ha vivido en aislamiento durante 16 años en un zoológico. Aislamiento quiere decir que Coquita, nuestra amiga cocodrilo, nunca ha estado con otros cocodrilos. Nunca ha conocido a otros cocodrilos. Siempre ha vivido sola en su encierro en el zoológico. El artículo nos cuenta que en el año 2018 Coquita puso una nidada de huevos, lo cual es normal en los cocodrilos. Lo interesante es que se descubrió que uno de esos huevos contenía un feto de cocodrilo completamente formado. Normalmente, cuando las especies como los cocodrilos ponen huevos y esos huevos no han sido fertilizados por un macho, pues simplemente son huevos vacíos. Sin embargo, en este caso se descubrió que a pesar de no haber sido fertilizados por un cocodrilo macho, uno de los huevos que puso Coquita contenía un feto de cocodrilo. Un feto es pues una cría, un bebé de un animal que aún no ha nacido. Aún más interesante es el hecho de que no hay ninguna posibilidad de que Coquita se haya apareado con un cocodrilo macho. Por eso los científicos están seguros de que se presenta este fenómeno de la partenogénesis. ¿Y cómo confirman los científicos este fenómeno? Pues como siempre, los científicos realizan una serie de estudios y en específico en el caso de Coquita y el feto realizan un estudio de ADN y en él se dan cuenta de que el ADN del feto coincide en un 99.9% con el de la madre Coquita. Esto quiere decir que es prácticamente una réplica exacta de la madre. Ahora bien, la partenogénesis no es exclusiva de Coquita y los cocodrilos. Ya este fenómeno se ha observado en otras especies, como por ejemplo serpientes, aves, lagartos, tortugas y tiburones. Importante destacar que todas estas especies, al igual que los cocodrilos, pues se reproducen a través de huevos. Una de las características de las crías que nacen a través de este fenómeno es que son crías muy débiles y muy propensas a enfermarse, lo que conlleva a que normalmente
su vida no es muy larga y mueren en un periodo de tiempo muy corto. ¿Cuál es el origen de la partenogénesis? El artículo nos explica que este fenómeno es el mismo mecanismo celular que utilizan algunas aves y otros reptiles. Y lo más probable es que este sistema de reproducción haya sido heredado de los dinosaurios, los cuales son antepasados muy lejanos de los reptiles actuales. El artículo también nos comenta de que este fenómeno no se puede dar en los mamíferos, pues el sistema de reproducción de los mamíferos es muy diferente al que utilizan las aves u otros reptiles. Como conclusión, el artículo nos dice que el descubrimiento del primer parto virgen en un cocodrilo es evidencia de la capacidad de la partenogénesis de esta especie. Sin embargo, cabe destacar que el mismo artículo nos comenta de que la falta de evidencia de este fenómeno en otras especies puede responder simplemente a que no se han realizado estudios buscando cuáles otras especies pueden reproducirse a través de este fenómeno. Aunque este fenómeno de la partenogénesis es muy interesante, más interesante es para los científicos hacerse la pregunta de qué efectos tiene este fenómeno en la evolución y en la adaptación de las especies a sus nuevos medios ambientales. Aquí les dejo el enlace para que puedan ver la noticia original en internet y adicionalmente también les dejo por ahí el vocabulario importante para recordar después de este artículo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao.